Hola, soy Josep Silva y en este vídeo voy a explicar cómo funciona la generación de casos de prueba en el sistema ASIS. En particular, los objetivos formativos son dos. Primero, conocer la generación manual y automática de casos de prueba del sistema ASIS, cómo funciona tanto una como la otra. Y dos, verlo en la práctica. Haremos un ejercicio autocorregible que utiliza casos de prueba manuales y automáticos en el sistema ASIS. Bien, si vamos al sistema ASIS y pinchamos en crear ejercicio, o podemos coger un ejercicio ya parcialmente creado que tengo yo preparado aquí, que se llama factorial. Vamos a coger este ejercicio que tiene una parte ya hecha y nos falta concluir la parte de la generación de casos de prueba. Entonces cojo el ejercicio de factorial, lo abro y lo que vemos es que este ejercicio tiene una propiedad aquí a la izquierda. Existe el método factorial que comprueba que cuando el alumno resuelva el ejercicio, tiene que calcular el factorial de un número, existe tanto la clase factorial, aquí, getClassFactorial, como existe declarado el método factorial. Es decir, comprobamos automáticamente, ASIS lo hará, que existe la clase y el método factorial. El problema es que si queremos comprobar que ese método funciona bien, necesitamos utilizar testing. Y para hacer testing, pinchamos en la lengüeta de test, en la pestaña de test, y yo tengo aquí algunas propiedades ya creadas, que es el resultado final que vamos a conseguir. La primera propiedad lo que hace es utilizar un caso de prueba manual creado por mí, y la segunda propiedad lo que hace es crear casos de prueba automáticamente. Las voy a borrar para hacerlo desde cero, y así vamos a ver desde cero cómo crear los casos de prueba. Primero, como decía, vamos a utilizar un caso de prueba que ya existe. Pincho en añadir caso de prueba y puedo crear aquí el caso de prueba manual que ya debe de existir, que se ejecutará cuando se corrija el ejercicio. El caso de prueba, como decía, ya lo tengo yo hecho. Me voy a factorial, me voy a exercise y dentro de la carpeta tests, aquí, es donde tenemos que dejar todos los casos de prueba que queramos utilizar. Yo en este caso tengo aquí test01, que es un caso de prueba que lo he hecho yo, lo voy a abrir. Y lo que vemos en test01 es que se trata de la clase test01, que tiene un método test, aquí está, test01 tiene un método test, que lo único que hace es coge el número 5, que es un número entero, se lo da a la función factorial y comprueba que el resultado es 120. Es decir, si el factorial de 5 es 120, el usuario supera el caso de test y si no, no. Pues bien, yo quiero que en tiempo de ejecución, cuando se corrija el examen, se compruebe esto, para ver si el alumno ha hecho bien el ejercicio o no. ¿Cómo utilizo ese caso de prueba? Recordemos que se llama test01 y el método se llama test. Pues bien, le voy a decir que quiero que la clase test01, el método test, se ejecute y el resultado tiene que dar true. Es decir, el factorial de 5 tiene que ser 120. Ya está. Esto es lo único que hace falta para utilizar casos de prueba manuales que hayamos creado nosotros. Hay que dejarlo en la carpeta, como decía, en la carpeta tests y desde ahí lo podemos invocar. La segunda parte es la generación de casos de prueba automática. Supongamos que también queremos generar casos de prueba en este momento, que se van a hacer automáticamente, para que le den entradas al método factorial y la salida se compruebe que están bien. Pincho en generar casos de prueba y lo que primero que tengo que decir es cuántos casos de prueba tiene que pasar el método para que yo considere que está bien. Pues voy a ser muy exhaustivo, muy exigente y voy a decir que tiene que ser igual al 100%. Es decir, el 100% de los casos de prueba tienen que pasarse. Si alguno no se pasa, entonces entenderé que el método está mal implementado. ¿Y para quién vamos a generar casos de prueba? Pues para la clase factorial y para el método factorial. El sistema ASIS ya automáticamente sabe las clases que hay y los métodos que hay, porque como tiene la solución del profesor, sabe la lista de clases y de métodos que hay en el profesor, que son los que hay que implementar. Bien, lo que vamos a generar aquí es dos casos de prueba y a cada caso de prueba le voy a dar un minuto máximo de generación. La generación de caso de prueba es muy costosa en tiempo, así que si quisiéramos generar algo como 100 casos de prueba, lo ideal es dejarlo varias horas, por la noche por ejemplo, y al día siguiente está todo generado. Acepto y ahora tenemos por tanto dos propiedades aquí. Generación de caso manual, generación de caso de prueba automático. Pinchamos en guardar y generar plantilla y lo que va a hacer ahora ASIS es generar los casos de prueba.
Como tiene que generar 2, va a pasar probablemente del 0% al 50% cuando genere el primero y al 100% cuando genere el segundo. Lo que está haciendo ahora mismo es analizando todo el código del profesor para generar casos distintos que pasen por todas las ramas posibles de ejecución del programa. Vemos que ya genera el primer caso de prueba y ahora enseguida generará el segundo. Eso nos crea el ejercicio y con eso habremos concluido. Ahora lo que haremos será probar que funciona bien. Bien, para probarlo, lo que vamos a hacer es este mismo ejercicio que se está generando, abrirlo en el propio ASIS, pero en el modo de corrección. Pero ya está. Se ha generado automáticamente. Pues bien, hemos acabado. Simplemente especificando esas dos cosas, vamos a ver qué es lo que se ha generado. Nos metemos aquí y vemos que está el caso de prueba que yo creé, que es este, y también están los casos de prueba generados automáticamente por ASIS que están aquí. Podrían haber hasta 100. Este ejercicio, el factorial, ahora lo vamos a abrir, que es lo que acabamos de crear. Cierro aquí y vamos a abrirlo. Lo tengo aquí, ya los ejercicios abiertos recientemente. Y vamos a corregir un ejercicio que yo he metido ya manualmente. ¿Qué ejercicio es? Pues fijaos. Bueno, ahora mismo al corregirlo lo veremos. Yo mismo he creado dentro del ejercicio factorial, dentro de Projects, en Unmarked, aquí, he creado una solución de un alumno, que está mal. Vamos a ver cómo en los tests que hemos metido en ASIS van a descubrir que esto está mal hecho. Pues bien, le digo puntuar. Vamos a corregir. Y eso lo que hace es, automáticamente me dice, test no pasado. Y vemos que el código del alumno está aquí a la izquierda, este es el código del alumno, este es el código del profesor, ¿vale? No ha pasado el test porque se ha comportado de manera distinta el código del profesor que el código del alumno, ¿vale? Eso significa que hay algo que está mal aquí y directamente os puedo decir yo lo que es. En este código se ha inicializado la variable i a 0 cuando debería ser a 1. Si lo corrijo y vuelvo a corregir, automáticamente ahora debería de pasar los tests. Estos tests son los que hemos generado automáticamente con el sistema ASIS. Fijaos que ahora se ha superado, volver al menú, puedo volver al menú con un ejercicio ya corregido. Fijaos que la generación de casos de prueba es totalmente transparente. Se ha generado el caso de prueba y una vez el alumno abre el ejercicio, él ni siquiera sabe que hay casos de prueba ni cuántos hay. Simplemente el ejercicio le dice si los pasa o no los pasa. Como conclusiones finales, hemos visto cómo el sistema ASIS es capaz de generar ejercicios autocorregibles que utilizan casos de prueba. Estos casos de prueba pueden ser o bien previamente creados por el profesor, ASIS lo que hace es integrarlos y evaluarlos durante la corrección automática, o bien ASIS también puede automáticamente generar casos de prueba para todos los métodos de un proyecto o solo para los deseados. De esta manera, el profesor elige qué métodos tiene interés en generar casos de prueba, elige cuántos casos de prueba quiere generar y los casos de prueba se generan automáticamente. Estos casos de prueba, para poder crearlos, evidentemente el sistema necesita tener la solución del profesor y a partir de la misma sabe qué soluciones deben de dar los ejercicios de los alumnos. Por tanto, la generación automática de casos de prueba es exhaustiva y precisa al contar con la solución del profesor.